el camino aquí en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Saludamos también a aquellos que nos están siguiendo por el internet. Sean todos bienvenidos. Saludamos en especial las visitas que tenemos entre nosotros. Gracias por acompañarnos. Y sin más demora, les invito a que, puestos de pie, cantemos y alabemos a nuestro Dios. Vamos a pedir, hermano Mario, si puede tocar el piano, por favor. Y vamos a buscar en nuestro himnario el canto 194. El Salvador te espera. Dice la Biblia en Hebreos 3, versículos 7 y 8: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así que con alegría de corazón vamos a cantar a nuestro Dios este hermoso himno. Dedicando este servicio a Dios, le vamos a pedir al hermano Joel, uno de nuestros diáconos, si puede pasar al frente, por favor, y dirigirnos en oración. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, por la obra que has hecho en tu pueblo. Gracias, Señor, por traernos aquí en unidad, con el fin de adorar tu nombre, con el fin, Señor, de escuchar tu palabra, con el fin, Padre, de que seas tú quien nos moldees cada día con la exhortación de tu palabra. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a entenderla cada día mejor y que nos dé fuerzas, Padre, para poder poner tu palabra por obra. Señor, que seas tú hablando a través del pastor que va a traer el estudio esta tarde. Y Padre, te pedimos que tú continúes bendiciendo a tu pueblo. Te pedimos, Padre, que aquellos, Padre, aquellos que no te han conocido, aquellos que no han abierto su corazón para que nuestro Señor Jesucristo more en su vida, te pedimos que seas tú tocando sus mentes y sus corazones, Padre, para que algún día puedan entender y escuchar tu palabra. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.
Bien, seguimos cantando y alabando a nuestro Dios y vamos a cantar el 196, a Jesucristo ven sin tardar. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 14, versículo 3, donde yo estoy, vosotros también estaréis. Himno 196. 196. Cantamos. A Jesucristo ven sin tardar, entre nosotros hoy está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven, oh canta nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque arriba tu bienestar vuelve a decirte ven. Oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin demorar, y grata cerca lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde detengas fe. Decimos, oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermoso saber que un día vamos a estar en las mansiones celestiales, cara a cara con Dios, alabándole, adorándole, por la promesa que Él ha hecho, que donde yo estoy, dice Él, vosotros también, ¿qué? Estaréis. Es hermoso poder cantar estos himnos que dejan un mensaje a nuestra vida. Dice la Biblia, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con ¿qué? Con el entendimiento. O sea, no es cantar por cantar, hay que cantar meditando para poder, en medio de la alabanza, decir, Dios, gracias, Dios te alabo, Dios te exalto, te bendigo por esto que tú has hecho. Vamos a cantar ahora de nuestra salvación. Himno 176, años mi alma en vanidad, y dice, vivió, porque la vanidad de la vida, el mundo, el diablo, la carne, en tu vida y en mi vida como hijo de Dios tiene que ser cosa del pasado. Amén. 176, años mi alma en vanidad vivió. Con alegría de corazón y con reverencia cantemos este himno. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia
Gracias. En este mismo espíritu de adoración y siguiendo los preceptos que la Biblia nos enseña, cuando dice cada uno de como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, traigamos delante de Dios nuestras ofrendas. Recordamos que ofrendar es un acto de adoración voluntario. Las visitas no se sientan comprometidas en ofrendar. Si quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero no se sientan comprometidos, así que le vamos a pedir al hermano Omar Robles si él por favor puede pasar al frente y dirigirnos en oración para dedicar nuestras ofrendas a Dios. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias por la vida que tú nos das, por permitirnos estar nuevamente delante de ti. Te pedimos, Padre, en esta hora que tú bendigas al hermano que va a dar las ofrendas y al que no también, bendícelo en gran manera. Te pedimos, Padre, que sean para el extendimiento de tu santa obra. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, porque tú nos cuidas y tú suples nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, antes de pasar a la lectura de la Biblia, recordamos que el domingo tenemos nuestro servicio de adoración a las 9 de la mañana. Posteriormente a las 7 de la noche tenemos también nuestro otro servicio de adoración en este lugar. Si el Señor así lo permite, a partir del 5 de septiembre, los horarios van a cambiar. En la mañana la escuela dominical va a ser a las 9 y el culto a las 10. Ahí afuera en el mural, ahí están puestos, no obstante ahí en el boletín va a empezar a salir el anuncio para que usted no ande despistado. En la tarde va a iniciar también el 5 de septiembre la escuela dominical a las 6 de la tarde y a las 7 el culto de oración como era anteriormente. También ya están, ahí van a estar sobre la mesa para finalizar el servicio las planillas para la matrícula del instituto, para aquellos que desean matricularse y
buscar un estudio más profundo de la palabra de Dios, pues ahí van a estar las planillas. Por favor, lea los requisitos que usted tiene que cumplir para poder matricularse y poder comenzar. Tenemos una buena noticia. Salud. Habíamos pensado hacerlo solamente los viernes allá en la CREI, pero gracias al Señor hemos podido hacer algunos ajustes y primero Dios, esperamos que el sábado en la tarde, pues aquí tengamos el Instituto Bíblico para los que viven a este lado de la ciudad. Así que sábado en la noche también, de 7 a 9 de la noche tenemos clases. Se van a empezar 2 materias, conociendo nuestra Biblia y síntesis del Antiguo Testamento 1. Vamos a estudiar específicamente solamente el libro de Génesis. Vamos a estar 13 semanas en estas 2 materias. En el caso de síntesis del Antiguo Testamento, vamos a dar 2 clases en una. Es importante que usted llene la matrícula y y el domingo la entregue. ¿Por qué? Y con todos los requisitos que se necesitan, porque los libros hay que ordenarlos. Y no es una librería donde usted puede llegar y comprarlos, hay que ordenarlos. Y necesitamos que tener el número exacto de los libros que se necesitan para no gastar dinero por gusto. Así que ya usted sabe, si Dios le está llamando a prepararse para la obra, sea como pastor, como misionero, como maestro de escuela dominical, o sencillamente quiere aprender más de la palabra de Dios, no vamos a cerrar las puertas para nadie. Usted puede asistir. Los que son menores de 18 años pueden asistir como oyentes. No van a tener créditos, pero pueden asistir como oyentes y escuchar también. Así que ya sabe, esto va a estar empezando en el próximo mes de septiembre también. Necesitamos hacer la matrícula ahora para tener los libros con tiempo. Para aquellos que por alguna razón u otra no van a poder estar en clases, hay otra buena noticia, y es que las clases se van a transmitir por live stream, de tal manera que usted va a poder entrar allí al sitio de internet, y si usted no puede estar en clase, puede allí ver las clases. Sencillamente usted va a tener que completar los exámenes en su libro de texto y luego presentarlo para que los podamos revisar. Las clases están muy prácticas, muy sencillas, son bien profundas. No le agarre miedo, está hecho para personas que tengan apenas una secundaria, o sea, no es para personas hiperinteligentes ni nada por el estilo. Además que Dios da la sabiduría. Dice la Biblia que Dios al que ama capacita, y también dice la Biblia, hasta que uno falte sabiduría, pídala a quién. A Dios. El Espíritu Santo da la sabiduría. Cuando estábamos diseñando el instituto, bajo ningún concepto nos pasó por la mente poner requisitos de tener high school ni nada por el estilo, porque esto no es el mundo, esto es la obra de Dios. Amén. Y recuerde, la Biblia dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, pereció porque le faltó ¿qué? Conocimiento. ¿Qué es lo contrario? Si conocemos a Dios, si conocemos su palabra, vamos a permanecer, no a perecer. Amén. Así que ya sabe, estudia la Biblia, mi hermano, estudia la Biblia. Y hoy nos convoca el estudio de la Biblia, así que vamos a meterle mano a esto, Y les invito a que busquemos el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 47. Este es uno de los tantos textos que vamos a estar examinando en esta noche. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 41 al 47. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. A los que nos están siguiendo por el internet y que no viven en nuestra ciudad, si ustedes quieren hacer el Instituto Bíblico, también lo pueden hacer. Sencillamente tienen que solicitar por correo electrónico la matrícula para nosotros enviarle la literatura, y usted por los videos puede participar y también ser parte de nuestro instituto. Esa es la ventaja de tener estos sistemas. Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, y diga amén cuando lo tenga. ¿A todos? Dice de esta manera entonces la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Y recuerden, mediten cada palabra, piensen en cada una de las palabras que Dios ha tenido bien revelar en su palabra, la Biblia, porque esto es palabra de Dios totalmente inspirada. Un punto, una coma, una i,
Una palabra es importante y decisiva para establecer doctrina y para establecer fe y práctica. Dice la Biblia, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oramos. Señor nuestro Dios, estamos agradecidos a ti por tu palabra, la Biblia. Suplicamos en este momento la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos discernirla. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, Señor. Prepara nuestros corazones para recibir este mensaje y poder atesorarlo en nuestras vidas. Por Jesucristo te imploramos todas estas cosas, reconociendo que si tú no abres nuestros ojos no vamos a poder entender nada. Reconociendo que solo tú eres nuestro verdadero Maestro y guía hacia toda la verdad. Por eso nos acogemos a tu dirección, rogando todo esto en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo. Amén. Bien, como usted conoce, estamos desarrollando una serie que lleva por título Los distintivos o principios de nosotros los cristianos bautistas. Decíamos que aunque nosotros tenemos muchas doctrinas en común con otras denominaciones, estas doctrinas que hemos venido estudiando en las últimas semanas son doctrinas que son propias, son características, son únicas en algunas de ellas de nosotros los cristianos que desde hace 4 siglos atrás los protestantes y los católicos empezaron en tono de burla a llamarnos rebautizadores o bautistas, y el nombre se fue quedando y bueno, pues se quedó. Vamos a hacer un breve repaso de esas doctrinas distintivas que son propias de nosotros, los cristianos bíblicos. La primera de ellas, ¿quién la recuerda? No se la sabe, lo voy a expulsar de aquí. La primera, no, principios no es. ¿Cuál es? Importante. La Biblia es la base y la autoridad bíblica en materia de fe, práctica y conducta de los cristianos. O sea, la Biblia es la única autoridad en materia de fe, práctica y conducta. No reconocemos otra cosa que no sea la palabra de Dios como base para establecer doctrina. No reconocemos concilios, no reconocemos declaraciones de fe como conducta, no reconocemos enseñanzas de hombres como materia para establecer doctrina, ni reconocemos visiones, ni sueños, ni profecías al estilo de estos tiempos como materia de fe y conducta, porque la Biblia es única y suficiente para establecer doctrina, por cuanto precisamente ella concluye sus palabras diciendo que nadie puede ni añadir ni quitar a ninguna de las profecías que ya fueron reveladas en su palabra. Por eso sostenemos este principio que desde la Reforma Protestante ha sido bien determinado en las iglesias evangélicas, que es la sola Escritura. Solamente la Biblia es nuestra última regla de fe en práctica y conducta. Por tanto, yo la debo de estudiar, la debo de leer, la debo de meditar y la debo de poner por práctica. Si alguien predica algo y ese algo no viene conforme a la Biblia, ¿debemos aceptarlo? Bueno, ¿y si viene del pastor? Tampoco. Así venga de quien venga, usted y yo somos responsables de creer las cosas tal y como están siendo reveladas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Recordemos que los creyentes de Berea, dice la Biblia, que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escuchaban el mensaje y examinaban por las Escrituras a ver si las cosas eran tal y como se estaban diciendo. Entonces,
La Biblia es nuestra única regla de fe, práctica y conducta. Por eso, aunque probablemente expongamos nuestra declaración de fe, no le damos a una declaración de fe autoridad. Nuestra autoridad es ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tiene que ser esto, pues es la revelación más fiable, como estudiamos en el pasado. También estuvimos hablando de ¿qué? Otra doctrina distintiva de nosotros, propia de nosotros. La autonomía de la ¿qué? De la iglesia local. La autonomía de la iglesia local. Estuvimos estudiando que la iglesia es autónoma, independiente, que no hay mayor autoridad sobre la iglesia que esta reunida en su asamblea bajo la dirección ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y que la iglesia no tiene derecho para establecer leyes, sino que la iglesia es un organismo ejecutivo, no legislativo. O sea, ella existe para obedecer lo que está ¿dónde? En la palabra de Dios, la Biblia. No existe para establecer normas y conductas o estilos de vida que no vienen en nada en la palabra de Dios, sino que ella está para obedecer la palabra. Por ejemplo, si alguien se para en la congregación y propone, yo propongo que en esta iglesia se haga esto, aquello y lo otro, y esas cosas no vienen acorde de la Escritura, la iglesia, aunque es autónoma, no tiene derecho para ejecutar algo que sea contrario a la palabra de Dios. Entonces, no reconocemos como autoridad ni a concilios, ni a denominaciones, ni a convenciones, ni a compañerismo, ni fraternidades, ni superintendencias, ni presbiterios, ni apostolados, ni ninguna otra cosa. Creemos que la iglesia es un organismo fundado por Cristo, que en toda la palabra de Dios siempre fue autónoma, interdependiente. Recuerden que estudiamos que el hecho de que sea autónoma no significa que no colabore con otras iglesias hermanas. No, podemos colaborar con otras iglesias hermanas. La única diferencia es que nosotros no tenemos derecho a irnos a meter en los asuntos de otra iglesia, de la misma manera que otra iglesia no tiene derecho a venir a meterse en nuestros asuntos. Esto tampoco quiere decir que si en un determinado momento no necesitamos dirección o consejo de otro, no lo pidamos. No, si hay un conflicto, hay una crisis, la iglesia no sabe cómo enfrentarla, la iglesia por voluntad propia puede invitar a varios pastores para que vengan y examinen la situación y puedan dar un consejo a la luz de la Biblia. Eso es bíblico. Pasó allí cuando los judaizantes vinieron a Jerusalén, se reunió la gente. Conocemos el texto, lo estuvimos estudiando. Pero la palabra final siempre la tiene ¿quién? La iglesia local. Por eso creemos que la iglesia es congregacional y democrática. ¿Son los pastores cabezas de la iglesia? No. ¿La cabeza de la iglesia quién es? Jesucristo. ¿Quién es el pastor en la iglesia? Es uno más de entre sus semejantes. ¿Cuál es la diferencia? Que Dios le ha dado el don para la enseñanza y es la persona elegida por Dios, manifestada su elección a través de la iglesia para que éste ejecute su ministerio de enseñanza. Pero el pastor, eso no le da autoridad al pastor sobre la iglesia en lo absoluto. El pastor no tiene ese tipo de autoridad. La función del pastor es enseñar, es predicar, es corregir, es orar, es presidir, es supervisar, episcopos. Pero la palabra final en todo siempre lo tiene ¿quién? La asamblea. ¿Quién elige a los pastores? La asamblea de la iglesia. La iglesia es quien dice, este es el que quiero que sea mi pastor. Y la iglesia también es el que dice, bye bye, aquí no puede continuar. Evidentemente todo esto siempre siguiendo un orden bíblico. Reconocimiento de su conversión, reconocimiento de su llamamiento y una separación u ordenación para este ministerio. Es la iglesia en su autonomía quien decide quiénes son sus líderes y quiénes la dirigen. Los miembros en su autonomía tienen voz y voto y tienen deberes y tienen ¿qué cosa? Derechos. El otro principio distintivo de nosotros, disculpen, por eso no reconocemos ni a obispos, ni a papas, ni a presbíteros, ni a denominación alguna. Mire, a veces la gente habla de la denominación bautista. Permítame enseñarles algo. No se puede hablar de una denominación bautista. Es imposible hablar de eso porque como cada iglesia bautista es autónoma, es independiente la una de la otra, algunas difieren en sus prácticas. Por eso hay que hablar de iglesias bautistas. Hay algunas iglesias que se llaman bautistas y no se parecen nada a nosotros, ni nosotros a ellos.
ni queremos parecernos tampoco. Amén. Yo prefiero llamarme iglesia bíblica, una iglesia cristiana. Ese es el otro doctrina distintiva. ¿Cuál fue la otra que estudiamos? Hay otras dos más que hemos estudiado. ¿Cuál? ¿Solamente qué? Dos ordenanzas. Muy bien, Carmen y Fidencia, están ustedes afiladas, ¿eh? A mí me gusta, eso me gusta, eso me gusta. A ver, dime, Rosa, ¿cuáles son? Es la cena del Señor. Y la otra, Yatani. Y el bautismo. Solamente reconocemos dos ordenanzas. ¿Son sacramentos? No, son actos conmemorativos o simbólicos. Son el bautismo, que ¿qué significa? Que el que ha creído en Jesucristo ha muerto y ha resucitado a una nueva vida. ¿Salva el bautismo? No salva, es simbólico. Significa que mi vida está siendo sepultada y resucitada. Aclaro, no es la resurrección de los muertos, se está hablando en un término espiritual. ¿Cómo es el bautismo? Por inmersión. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Así se bautizó Cristo, así bautizaba Juan. La palabra bautismo significa ¿qué cosa? Sumergir. ¿Recuerdan que hablamos teñir la ropa? Pero teñir la ropa de aquel tiempo no era agarrar un spray. No, era agarrar y meter en el tinte zambulliendo. También, como los griegos, era meter la copa de vino en el bol grande y sacar. Era sumergir. Sumergir. ¿Se pueden bautizar los niños? ¿Por qué? Número uno, no hay ningún ejemplo bíblico de ello. Número dos, el requisito para bautizarse, ¿cuál era? Creer en Jesucristo como Salvador. ¿Puede un niño recién nacido creer? Bueno, ¿y basado en la fe del Padre? ¿Por qué? Porque eso es personal, porque dice la Biblia que el Hijo no es culpable del pecado del Padre ni el Padre del Hijo. Amén. ¿No han estudiado? Muy bien eso. Vamos a la cena del Señor, es el otra ordenanza. Aquí aprendimos que cuando el pastor bendice el vino y el pan, estos dejan de ser pan y vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. A ver, Ruth, explica, ¿qué pasa? Es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo, no se convierten en nada. El pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino. Sencillamente nos recuerda algo que Jesús hizo, entregar su cuerpo y derramar su sangre, ¿por quién? Por nosotros pecadores. De la misma manera que la Pascua, recuerdan que lo explicamos, hacía recordar cómo Israel había sido liberado de Egipto. Cada vez que los judíos comían la Pascua, ¿volvía a haber una liberación? No. De la misma manera, cada vez que tomamos la cena, estamos recordando el sacrificio, pero no repitiendo el sacrificio. ¿Con qué actitud debe tomarse? Con una actitud de dignidad, de reverencia, porque no podemos tener por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, la semana pasada, estuvimos hablando de otra doctrina distintiva de nosotros. El sacerdocio universal, ¿de quién? De todos los creyentes. De todos los creyentes. ¿Qué aprendimos aquí? Que todo creyente es ¿qué cosa? Un sacerdote de Cristo, es un ministro. ¿Necesitamos intermediarios para llegar al trono de la gracia de hoy? En lo absoluto. Dame un ejemplo bíblico que me muestre que no necesitamos intermediarios. ¿Qué pasó con el velo del templo? Se rasgó y dice Hebreos que ahora tenemos acceso al lugar ¿qué? Santísimo. Y tenemos acceso al trono de la ¿qué? De la gracia. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz ¿qué? Admirarlo. Muy bien, lo han aprendido muy bien. Buen repaso, ¿eh? Bien, pues vamos entonces a lo que nos ocupa hoy. Otro de nuestros distintivos es ser una iglesia cuyos miembros son salvados y bautizados. Una iglesia cuyos miembros son salvados y bautizados. Y probablemente usted esté pensando, bueno, pastor, es que para ser miembro de la iglesia hay que ser salvo y hay que estar bautizado. Permítame decirle que hay iglesias que no creen esto. Hay iglesias que no practican esta verdad bíblica. Hay iglesias que ven a todo el mundo como parte de la iglesia. No sé si a usted le ha ocurrido esto, que
que cuando lee, digamos, estadísticas de México, usted dice, país católico. ¿Y cuántos hay en México que no son católicos? Cuba, un país predominantemente católico. En Cuba todo el mundo no es católico. No lo es. ¿Lo ha escuchado usted o no? Lo hemos escuchado. Mire, nosotros sabemos lo que se requiere para que una persona sea miembro de una iglesia. No obstante, de tu experiencia o de lo que un amigo ha dicho, ¿qué se requiere ser miembro de una iglesia? En este caso a veces no bíblica, como por ejemplo las iglesias metodistas, luteranas, episcopales, anglicanas, católicas, ortodoxas, presbiterianas, algunas reformadas, congregacionales. Si usted habla con personas de este tipo de iglesia, inmediatamente le van a decir que un niño se hace miembro después que pasa las clases de confirmación, cuando se supone que el que confirma lo que fue creído en su lugar cuando fue bautizado como infante. Por eso estas iglesias tienen más de una ordenanza, porque ellos tienen este conflicto teológico. Si yo digo que el bautismo hace miembro de la iglesia y yo bautizo un bebé, automáticamente es miembro de la iglesia. Ellos necesitan algo para que ese infante no venga a tener voz ni voto en la iglesia. Y es donde han creado la llamada confirmación. Se bautiza, es parte de la iglesia, pero no viene a ser miembro hasta que el obispo no practica el sacramento de la confirmación y toma el óleo crismal y lo pone en la frente, impone las manos sobre ello el obispo y le da la bienvenida a la iglesia. Si usted va a los credos católicos, a los católicos romanos, se va a encontrar los llamados 7 sacramentos. El primero es bautismo, segundo la Eucaristía y el tercero es la confirmación. O sea, es el acto a través del cual te reciben en la iglesia. Pero esto ocurre también en las metodistas, en las luteranas, en las presbiterianas no. En las anglicanas ocurre entre ellos y es un acto no bíblico. Y permítame decirle algo. Hacen todo un rito que no aparece en la Biblia. Cuando hacen la confirmación, primero hacen un exorcismo e imponen el llamado óleo crismal sobre la frente del individuo. Y el sacerdote unge haciendo cruces. Ya por ahí vemos que hay superstición y paganismo, porque, número uno, ¿dónde manda la Biblia a ungir a alguien para que venga a ser miembro de la iglesia? No lo manda en ninguna parte. Número dos, supongamos que la Biblia mande a hacerlo. ¿Por qué estar haciendo cruces en la frente? ¿Por qué una cruz? No es el símbolo del cristianismo. ¿Dónde dice la Biblia que una cruz es símbolo de un cristianismo? Que los cristianos la hayan visto como símbolo es una cosa, pero que la Biblia diga que haya que hacerlo así, según los cánones de los distintos ritos de las distintas denominaciones, son cosas muy diferentes. Entonces muchas veces, incluso muchas de estas iglesias te dicen, la Biblia es la regla de fe y práctica, pero tienes ritos y tienes prácticas que no están en la Biblia. En la Biblia, el asunto del aceite, lo único que se habla es para los enfermos. Y permítame decirle algo, cuando usted estudia el texto en griego, la frase que dice, ungiendo con aceite, el espíritu que denota es frotando con aceite. Era un método de consolación que había en aquellos tiempos. Es como cuando usted agarra a un enfermo y le dice, todo te va a ir bien, tú verás, y empieza ¿qué? A frotarlo, independientemente de que el aceite tenía propiedades curativas. Era una especie de medicamento para aquel tiempo. Pero estas cruces que hacen estas iglesias en la frente no es unción. Porque ungir era agarrar un cuerno especial y derramarlo sobre todo el cuerpo. A donde quiero llegar es que son ritualismos. Estos rituales de confirmación no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Estas iglesias solamente reconocen a estos niños
como miembros cuando hacen la confirmación. No hay requisito para una fe personal en Cristo y no hay requisitos para un verdadero bautismo. Basta con que los padres lo quieran traer y son bautizados. ¿Y qué pasó con el requisito del que creyere? Y a todo el que creyere que sea bautizado. Te lo justifican de esta manera, basado en la fe de los padres. No vamos a entrar en este tema porque ya lo abordamos anteriormente. Pero ¿puede un niño ser bautizado basado en la fe del padre? Eso es absurdo, la fe es personal. ¿Qué dice Juan capítulo 1 versículo 13? El 12 dice: a los que creen en su nombre, a los que recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y de los hijos de Dios, el versículo 13 que dice: estos, los hijos de Dios, no son engendrados ni de carne ni de sangre. O sea, no es porque tus padres fueron, ni de voluntad humana, no es porque tus padres hayan querido, sino de voluntad de ¿quién? De Dios. De voluntad de Dios. Por tanto, tal acto de confirmación es antibíblico y es absurdo. La única confirmación que nosotros vemos en la Biblia es cuando Pablo da instrucciones, vete por las iglesias confirmándolos en la fe. La manera de confirmar a un creyente con la fe, ¿sabe cómo es? Con la palabra de Dios, no por un rito, que según ellos dicen es un medio de gracia. Cuidado, eso no está en la Biblia. Un adulto puede hacerse miembro de estas iglesias simplemente indicando el deseo de hacerlo. De nuevo, no hay requisito para una fe personal en Cristo o un verdadero bautismo. Hoy veremos en la Escritura que lo que Dios requiere para que una persona se haga miembro de una iglesia es que esta persona sea en primer lugar salvo. O sea, para ser miembro de la iglesia hay que ser salvo. Y en segundo lugar, tiene que ser bautizado. Son dos requisitos indispensables. Primero, ser salvo, ser convertido. Y segundo, ser ¿qué? Salvo. Vamos entonces, vamos a ver las indicaciones bíblicas de una iglesia cuyos miembros son salvados y bautizados y la importancia de ser miembro de una iglesia. En esta primera sección de nuestro estudio se exploran dos pensamientos. Primero, solo gente salvada y bautizada pueden unirse a la iglesia local. Solamente gente salva y bautizada pueden unirse a la iglesia local. Y segundo, personas salvas y bautizadas deben unirse a la iglesia local. Porque hay gente que se bautiza y hay iglesias que bautizan a la gente, pero no los unen a la iglesia local. Y eso no es bíblico. Los requisitos para ser miembro no es algo que solo se habla, no es una opción que tenemos. Los creyentes deben unirse a una iglesia local. No es bíblico que un llamado cristiano no esté unido a una iglesia local. La Biblia enseña que el que cree y se bautiza debe añadirse a una iglesia local. Y ambos pensamientos se estudian mientras que escudriñamos la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 2, versos 41 al 47 para examinar este versículo. Este capítulo narra los eventos del día de Pentecostés. Todos conocemos las circunstancias. Es el día en que ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. Los discípulos y los 120 fueron llenos del Espíritu. A consecuencia de esta llenura, aparecieron lenguas de fuego sobre su cabeza, empezaron a hablar en otros idiomas. Todo el mundo entendía lo que hablaban, pero hubo algunos que empezaron a mofarse diciendo: estos están borrachos. Inmediatamente Dios levanta a Pedro: varones, oídme, esto que ustedes ven y oín no es lo dicho por el profeta Joel. Y está citando Joel 2. Y narra el acontecimiento, dice: estos no están borrachos. Y después da todo un sermón donde cae en el verso 41 la conversión y lo que ocurre con los convertidos. Un sermón bien poderoso. Más de 3.000 personas hicieron una profesión de fe. La iglesia establecida en Jerusalén fue la primera iglesia que jamás existió. El versículo 41 nos dice lo que pasó en el día de Pentecostés. Vamos a leerlo. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Interesante. Habían mucha gente, y aquí el versículo habla de
un grupo de entre tanta gente que se les identifica como los que recibieron la palabra, o sea, el mensaje. Si dice los que recibieron la palabra, es porque hubo otros que no recibieron la palabra. Entonces está marcando una diferencia de entre el que creyó y del que ¿qué? Y del que no creyó. Del que recibió la palabra y del que no recibió. Siempre que se predica, ¿todo el mundo recibe la palabra? No. El sembrador salió a sembrar la semilla de la palabra. Dice que puede venir el diablo y ¿qué? Y quitar la palabra. Los afanes de la vida pueden hacer secar la palabra. Solamente el que cae en buena tierra. Y aquí está diciendo la Biblia que hay un grupo que recibió la palabra. Y lo que se dice a continuación, se dice, no de todos los que escucharon, sino de todos los que recibieron la palabra. Preste especial atención. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Bueno, ¿qué pasó con los que no recibieron? ¿Se bautizaron? No, la Biblia es clara, solamente se bautizaron los que recibieron el mensaje. Los que confesaron las maravillas de Dios, los que aceptaron el mensaje que Pedro había dicho de que Cristo era el enviado de Dios y que había muerto y había resucitado y que había que arrepentirse y que creer en Él, que era el Hijo de Dios. Esos que creyeron este mensaje se bautizaron. Y note lo que viene a continuación. ¿Qué palabra viene? Y eso es secuencia. Oyeron, recibieron, se bautizaron y después que fueron bautizados, ¿qué pasó con ellos? Se añadieron. Dice que aquel día, señala el día, se añadieron como 3,000 personas. Una añadidura. La pregunta es, ¿a dónde se añadieron? ¿A cuál iglesia? A la única iglesia que había en ese momento, la de Jerusalén. Se unieron al grupo de los discípulos, a los 120 que habían estado allí en Pentecostés. Se unieron a aquellos que habían recibido ya la promesa del Espíritu. Se añadieron a la iglesia. Y sabemos que es a la iglesia por lo que después más adelante va a decir. Porque lo que viene a continuación a partir del versículo 22, del versículo 42, y es una descripción de a lo que la iglesia se dedicaba. O sea, el verso 41, noten, nos dice lo que pasó en el día de Pentecostés, mientras después el verso 47 nos dice lo que pasó en las semanas y meses después de Pentecostés. O sea, nos empieza a narrar la vivencia de la iglesia, el estilo de vida de la iglesia, a qué se dedicaba a la iglesia. Y evidentemente, junto con ellos, todos estos que se habían añadido por haber creído. Vamos a seguir el texto. Se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La pregunta es, ¿quiénes perseveraban? Los que ya estaban y los añadidos. Entonces estamos viendo que creyentes bautizados se hacían miembros de la iglesia. No dice y siguieron su camino. No, se añadieron. Vinieron a ser parte de. Entonces, un creyente bíblico es aquel que tras creer en Jesucristo se hace bautizar y se une ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Y después dice el versículo, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se dan cuenta ustedes de esto? Que el miembro se hace partícipe de las actividades y ministerios de la iglesia. O sea que está involucrado en la iglesia. No lleva una fe personal y particular a su manera, a su estilo, como él quiere, aislado del resto de la cristiandad. Porque dice perseveraban, plural. ¿Quiénes? Los 3,000 y los que ya estaban. ¿En qué perseveraban? La doctrina, el partimiento del pan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta que hay una vida en comunidad? Hay un sentido de pertenencia. Me uní a esta iglesia, soy de aquí. Un creyente que cree, valga la redundancia, que se bautiza, se une a la iglesia para vivir junto con sus hermanos la fe. Por eso la Biblia en Hebreos señala
Algunos que ya tenían por costumbre, ¿qué cosa? No congregarse. Y es censurable esta actitud, porque un creyente debe ¿qué? Congregarse, debe congregarse. Y después sigue diciendo, sobrevino temor a toda persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban ¿cómo? Ah, interesante. ¿Quiénes eran estos que habían creído? Los 3.000, los que estaban y probablemente otros que después se añadieron. Y dice que estaban ¿cómo? Juntos. Pero nuevamente el verso 44 explica quiénes eran los que estaban juntos. Los que habían creído. Entonces, ¿a quiénes aceptaban solamente los creyentes como miembros, como parte de la familia de la iglesia, como parte de la familia de Dios? A los que habían creído. Y evidentemente por el contexto que se habían bautizado y se habían ¿qué? Añadido. Cuando una persona me dice, yo creo en Dios, pero no me quiero bautizar, yo dudo de su conversión. Porque quien ha entendido el plan de Dios va a querer dar testimonio de que ha muerto a su vida vieja y va a querer ser parte del cuerpo de Cristo. Y se hace bautizar lo antes posible. Verso 45. Vendían, y note cómo todo esto está en plural. Vendían, ¿quiénes? Toda esta gente, sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vuelve el 46, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, juntos, con alegría de sencillez y de corazón. Y llegamos al 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y sabemos que se añadían a la iglesia, porque a continuación dice la Biblia, y el Señor añadía cada día, fíjese, la misma frase de ahorita, ahora aquí, a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿A dónde se añadían los salvos? A la iglesia. ¿Puede haber un creyente verdadero diciendo no pertenezco a ninguna iglesia? Si la iglesia es un organismo particular y local, quiere decir que un creyente tiene que estar afiliado a una iglesia en específica. Y digo esto porque en nuestros tiempos se vive mucho esto de que pertenezco al cuerpo universal de Cristo. Mira, el cuerpo universal de Cristo no es visible. No existe una iglesia universal. Existe la familia de Dios. La llamada iglesia universal no es una iglesia militante. Y Dios quiere creyentes militantes que se involucran en un ministerio. Por tanto, esos creyentes deben estar unidos a iglesias locales. ¿Dónde deben servir? En su iglesia local, aquí. Si usted decide estar en aquella otra iglesia, allá. Miren, mis queridos hermanos, nota también en estos dos versículos que la divina función de añadir gente a la iglesia se ve claramente. Y aunque los creyentes escogen unirse a la iglesia, es realmente el Señor quien los añade, como lo dice el verso 47. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añade? El Señor. Y esto es importante para la obra misionera, porque a veces nosotros nos desesperamos buscando el crecimiento numérico de la iglesia. La iglesia no crece en número, la iglesia no crece en número. El pastor no debe servir. Eso es porque el hermano tal no sé qué. O es porque hay pecados ocultos. Y no nos damos cuenta que el crecimiento de una iglesia en particular no depende de los esfuerzos humanos, sino de la gracia y la soberanía de Dios, que es quien añade. Por mucho que tú quieras, si Dios no añade, no. O al revés, a veces nos dejamos mover por lo que está alrededor y llegamos al pesimismo. Cuando empezamos la misión en Las Vegas, fuimos el hermano Mario y yo a reunirnos con el pastor americano, y había allí un señor con un espíritu de pesimismo tremendo, y yo por dentro estaba diciendo, Señor, te reprenda. Me dio pena el Señor, porque por dentro también me decía, Él no ha entendido que la obra la tiene que hacer Dios, no nosotros. Porque constantemente decía, llevo 3 años aquí y yo no he logrado ganar a nadie. Llevo 3 años aquí, yo no sé si es mi aspecto, esto es un lugar duro, esto no es como el resto de la ciudad. Y
Déjame decirle algo, a veces esos son recursos que el diablo usa para desanimarnos. Pero cuando tú y yo entendemos que es Dios quien añade y quien abre puertas que nadie puede cerrar, las cosas son diferentes. Les voy a contar un testimonio, lo he dicho varias veces, lo voy a volver a decir, y es un testimonio de esta iglesia. Cuando empezamos esta iglesia, empezamos 3 hermanos nada más. 3 hermanos. Teníamos dinero para pagar el primer edificio que teníamos, era bien pequeño. Empezamos 3, pagábamos $800 al mes. 3 personas para pagar 800. Teníamos dinero solamente para los 3 primeros meses. Hermano, pasaron 3 meses y nuestra iglesia no subía de 3. 3 personas. Iba a llegar el mes de pagar la renta. Llegamos el domingo y el lunes había que pagar la renta. La renta se la estábamos dando a otra iglesia, que compartíamos el edificio. Y llega un hermano, el hermano que atendía la tesorería, y me dice: pastor, esta misión fue un fracaso, esto no, deberíamos cerrar, no hay dinero para pagar la renta. Eso fue en el culto por la mañana. No hay dinero para pagar la renta. ¿Qué vamos a hacer mañana? Solo tenemos $300, nos faltan 500. Pero hermano, les voy a decir algo. Yo estaba convencido de que era Dios quien nos había mandado a hacer esto. Estaba convencido de ello. Le dije al hermano: ¿sabes qué? Tú no te preocupes. Vamos a dar nuestro culto. Y le voy a decir algo. Nosotros con 3 personas dábamos el culto como si estuviera el culto lleno, con todos los pelos y señales de un culto de adoración y con toda la disciplina requerida. De los 3, si uno se me movía mucho, decía: ¿qué pasó? No, hay que tener disciplina y orden, aunque seamos 3. No, de veras. Esta es mi mamá, que era fundadora de la iglesia, y sabe lo que estoy diciendo, me puede desmentir. Con todo el rigor, como si fuera una iglesia, su boletín, su PowerPoint para cantar. Ahora somos más grandes, no tenemos PowerPoint. Con un órgano que nos habían regalado. Cuando usted lo tocaba parecía un gato que le habían pisado el rabo. Aquello sonaba. Y yo decía: Dios santo. Con razón decían algunos burlándose de nosotros que la iglesia de nosotros parecía el conde de Drácula con la música. Y mire, ese domingo le dije al hermano: ¿sabe qué, mi hermano? Usted no se preocupe, Dios nos mandó a hacer este trabajo y lo vamos a hacer. La misión no va a cerrar. Antes de que llegue el día de mañana, Dios va a suplir lo que hace falta. Hermano, ese día al culto llegó la persona número 4. En 3 meses, la número 4. Cuando se termina el culto, mira, hermano, no voy a decir el nombre por una cuestión de ética, llorando: pastor, usted tenía razón. ¿Qué pasó? Dice: la persona que vino donó $500. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que así una semana antes, una hermana de la otra iglesia que está aquí, no voy a decir el nombre, es la Rosa, se me acercó y me dijo: pastor, no se me hace justo que ustedes, siendo 3, paguen $800. Y ella recuerda lo que le dije. Le dije: hermana, nosotros podemos. ¿Te acuerdas, Rosa? ¿Te acuerdas de esa conversación? Le dije: nosotros podemos. ¿Y saben por qué se lo dije? Porque ciertamente podíamos, porque tenemos un Dios que es todopoderoso. Pagamos nuestros $800. Yo creo que aquello fue la prueba de Dios para ver si estábamos. Nunca más, desde ese día, nunca más nuestra iglesia ha tenido ni crisis ni problemas financieros, para la gloria de Dios. Y ustedes me conocen, aquí yo nunca he predicado ni de diezmo, ni de ofrenda, ni de nada de eso. Aquí cada quien ofrenda como Dios pone en su corazón. Nunca más, mis hermanos. Y a donde yo quiero llegar
a este punto que como iglesia hemos de vivir por fe y andar por fe si estamos convencidos de hacer aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Porque Dios cuida de lo suyo, pero prueba a los suyos para ver si son fieles. Entonces, mis queridos hermanos, ciertamente vemos que hay que creer, hay que bautizarse y hay que ¿qué? Añadirse. Vamos a 1 Corintios 1, versículo del 1 al 16. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 1 al 16. Todos nosotros conocemos este pasaje. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, buen nombre, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Escucha esto, a la iglesia de Dios que está en Corintio. Está hablando de una iglesia local, de una iglesia en un lugar determinado. ¿Cuál? Corintio. ¿Y cómo llama a la iglesia de Corintio? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo llama a la iglesia? A los santificados. O sea, a los que ya fueron ¿qué? Santificados. ¿De quién está haciendo mención? Solamente de salvos. ¿Porque un inconverso ha sido santificado? No. Porque la santificación viene cuando el Espíritu Santo es puesto en su vida. ¿Y cuándo es puesto el Espíritu Santo en la vida de un ser humano? Dice Filipenses 1:13. Habiendo oído el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu ¿de qué? De la promesa. Dios pone el Espíritu Santo en el creyente cuando éste se convierte. El creyente se vuelve automáticamente templo del Espíritu. Por tanto, los santificados solamente son ¿quiénes? Los convertidos, los salvos. Por tanto, estamos identificando aquí lo que veníamos diciendo, que la iglesia la componen solamente ¿quiénes? Los salvos. ¿Quiénes eran los únicos que se bautizaban? Los salvos. Fíjense que no es como algunos enseñan, la gente enseña es que bautizarse para ser salvo. No, la Biblia es al revés. Es ser salvo para bautizar. Perdón. Por eso dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. O sea, esto es algo que no es solo de los corintios, sino que cualquier creyente de cualquier lugar que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Y habla de en cualquier lugar, de cualquier iglesia. Señor de ellos y nuestro. Y luego dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y a continuación dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, por estos santificados. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Hermanos, ¿a quién les es dada la gracia de Dios? El que ha sido salvado. ¿Quién es el que se hace partícipe de la gracia de Dios? El que cree que Jesucristo es el Señor y el Salvador y le recibe como tal. Por tanto, ya de hecho estamos hablando de gente salva, no de gente inconversa. Y dice, la gracia de Dios os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, y escuchen esto, fuisteis enriquecidos en Él en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Se puede decir esto de un incrédulo? En lo absoluto. Está hablando de los dones del Espíritu que habían recibido los corintios. ¿Quién reparte los dones? El Espíritu. ¿A consecuencia de qué viene? De la morada del Espíritu en la persona. ¿Quiénes son los únicos que tienen el Espíritu de Dios? Los que han creído en quién? En Jesucristo. De tal manera que no os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está. Nos hace ver que son creyentes porque están esperando que Cristo se manifieste, que Cristo regrese. Un incrédulo está esperando el regreso de Cristo. Esto no lo puede decir de todo el mundo, lo está diciendo de un grupo específico, de gente ya salvas y que son parte de la iglesia. Porque cuando usted entra al capítulo 10, 11, 12, 13 y 14 de Corintios,
esta epístola, usted empieza a ver que está hablando de toda una serie de cosas que tienen que ver con la disciplina de la iglesia. Cómo vestirse, el pelo largo, el pelo corto, el velo, no el velo, después el asunto del matrimonio, los dones del Espíritu, el amor, luego cuando llegamos al capítulo 14, la disciplina en cuanto a los profetas, la hablar en lengua, etcétera, etcétera, y está en un ambiente de ¿qué? De la iglesia. Y estamos viendo desde el principio que el mensaje va dirigido a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Solamente los que han creído en Jesucristo y han sido bautizados. Fiel es Dios, verso 9, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Se puede decir eso de un inconverso? ¿Está en comunión un inconverso con Jesucristo? ¿Cuándo entra en comunión? Cuando es adoptado como hijo de Dios. ¿Cuándo es adoptado como hijo de Dios? Juan 1:12, habiendo oído y habiendo creído, ¿qué dice? Recibiste la potestad para ser hechos hijos de Dios. Por eso dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Dónde? En la iglesia. Que no haya entre vosotros divisiones. ¿Dónde? En la iglesia. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Quiere decir que cada uno de vosotros dice, y va a nombrar una serie de predicadores. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefa, o sea que están tomando partido. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Verso 14, pues gracias a Dios de que ni a ninguno de vosotros he bautizado. Fíjese, está censurando a creyentes que ya habían sido ¿qué? Entonces son salvos y ¿qué? Y bautizados. ¿Quiénes pueden componer a la iglesia? Los que han sido salvos y bautizados. Vamos a 1 Tesalonicenses. Perdón, 1 Timoteo 5 del 1 al 16. 1 Timoteo 5 del 1 al 16. Del 1 al 16. Y en este pasaje nos habla acerca de los requisitos para ser miembro de una iglesia. Y específicamente el verso 9 tiene que ver con este asunto. 1 Timoteo 5 del 1 al 16. Dice de esta manera la Biblia: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijo o nieto, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado solo, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. O sea que no es cualquier viuda, es una viuda que sea ¿qué? Piadosa. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, o sea, el que no provee para su familia, si un hijo no provee para su padre enfermo, su madre viuda, la Biblia dice que ha negado la fe y que es peor que un incrédulo. Son palabras fuertes. Y lea el verso 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años y que haya sido esposa de un solo marido. Sea puesta en la lista. Quiere decir que había una ¿qué? Una lista. ¿Las viudas de dónde? De la iglesia. De la iglesia. Para determinar que una viuda era de la iglesia y cuál no, tenía que haber algo que marcara la diferencia. Y ese algo que es, por el resto de los textos que hemos estudiado, haber creído y haber sido ¿qué? Bautizado y reconocido como miembro de esa iglesia en particular. Porque está hablando de los de la familia de la fe.
que tenga buen testimonio, de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Quién hace esto? Un incrédulo. Pero viudas más jóvenes no admitan, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de la maledicencia, porque ya algunas se han apartado. Si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que la mantenga y no sea grabada a la iglesia. Entonces, esto está hablando en el seno de ¿qué? De la iglesia. Viudas de la iglesia, creyentes de la iglesia. Entonces, definitivamente, los creyentes forman parte de ¿qué? De una iglesia. De una iglesia. Hebreos 10:25. Un texto bien conocido. Dice así: no dejando de congregarnos. ¿Congregarnos dónde? En el culto cristiano, ¿verdad? La asamblea, la iglesia. Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día este pasaje no habla acerca de los requisitos de ser miembro de una iglesia, pero sí habla acerca de la importancia de ser miembro y de asistir regularmente a la iglesia. La instrucción de este texto es no dejando de reunirnos. Evidentemente algunos estaban dejando la casa de Dios. Algunos probablemente estaban diciendo: yo creo en Dios en mi casa y a mi manera. No, no te dejes de reunir. El creyente debe ser ahínco. Hay bendición cuando uno se reúne. El hecho que se le dijo que se reunieran muestra que había allí un grupo de personas que eran parte de una iglesia. ¿Cómo podemos saber si alguien ha dejado de congregarse o no? Porque la reconocían o no como miembro de su congregación. El hecho de que se reunían muestra que había allí un grupo. Este texto añade un énfasis más, que no solo los creyentes se deben unirse a la iglesia, sino que deben de asistir regularmente a los cultos. A todos los cultos. Y no andar perdiendo el tiempo. Ahora, ¿qué beneficio nos aporta todo esto que hemos hablado? Vamos a ver los beneficios prácticos a la iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados, y al creyente que se hace miembro de una iglesia. Algunos beneficios prácticos que resultan de obedecer la Escritura en estas áreas son evidentes. Primero, de los miembros salvados y bautizados de la iglesia. Este requisito protege la pureza de la iglesia y sus enseñanzas. Permitir incrédulos en la iglesia desbasta la iglesia. Por eso nosotros vemos que estas iglesias libres, liberales, admiten a cualquiera. La gente vive como se le pega en la gana. ¿Alguna vez ha visto usted a un cura ir a casa de alguien que jamás ha puesto los pies en la iglesia, pero que fue bautizado de bebé, y decirle: estás en indisciplina porque estás andando mal? Y lo están contando como ¿qué? Como miembro. Lo están contando como miembro. Si no ponemos estos requisitos bíblicos, entonces estamos hablando de iglesias inconversas. Iglesias llenas de gente ¿qué? Inconversa, no salva. Prometerle una salvación que no es verídica a gente no es engañar y mentir. Conozco mucha gente que fueron bautizadas y no creen en Dios. Fidel Castro fue bautizado de pequeño, no cree en Dios. ¿Y qué dice la Biblia?
El que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado. Bueno, ahí hay contradicción con el credo católico, porque dice que cuando te bautizan te quita el pecado original y por tanto eres automáticamente salvo. Y la Biblia dice que el que no cree ya ha sido condenado. Tienen problemas los pobres. Mis queridos hermanos, cuando todos los miembros creen las mismas cosas, hay menos posibilidad de división. Tercero, este requisito estimula a los creyentes a obedecer la Escritura y ser bautizados. Si una iglesia simplemente sugiere el bautismo, pero no lo requiere, algunos creyentes no serían bautizados jamás. Requiriendo esto, los anima a obedecer la Escritura. Aquellos que obedecen en el área del bautismo pueden seguir obedeciendo en otras áreas. En el servicio de la iglesia, en el ministerio de Dios. Segundo, de ser miembro de la iglesia. Unirse a la iglesia tiene muchos beneficios prácticos para el creyente. Primero, se sentirá más parte de la iglesia y de su gente. Si no se une, se sentirá al margen de la iglesia y nunca realmente parte de ella. Segundo, tendrá mayor compromiso con la iglesia porque será su iglesia y no solo la iglesia. Y de igual manera la gente de la iglesia tendrá un mayor compromiso con él, ya que él es uno de ellos. Tercero, podrá ministrar más efectivamente. Admitimos que puede ministrar por sí solo, pero cuando se une a la fuerza de otros creyentes puede ministrar de una manera mayor. Cuarto, tendrá una familia para ayudarlo en tiempos de necesidad. Quinto, crecerá más por la adoración regular, instrucción, conformidad, disciplina y amonestación de la iglesia. Si no es miembro de la iglesia, ¿cómo lo amonestamos? ¿Cómo lo disciplinamos? La iglesia no existe para disciplinar, sí existe para disciplinar. La Biblia habla de señalar al que anda desordenadamente. Ese es el gran problema de este país. Que no ponen disciplina, no amonestan a nadie. Y la gente, no me juzgues, tú no me puedes juzgar, cuidado, espérate. A los de afuera los juzga Dios, dice el 1 Corintios, pero a los de adentro los juzgan vosotros. En términos disciplinarios, hablando. Aplicación de la lección. Principio general. Solamente las personas salvadas y bautizadas se deben permitir unirse a la iglesia y en verdad deben unirse. Vamos a ver varias aplicaciones y concluimos. Yo debo de ser bautizado y unirme a la iglesia. 2. Podría comenzar a dar o dar más a mi iglesia. Y cuando digo comenzar a dar, no me estoy refiriendo a las ofrendas y a los diezmos solamente. Me estoy refiriendo a la puesta en práctica de tus dones y talentos para la obra de Dios, como sacerdote de Dios. 3. Yo podría orar más por mi iglesia. 4. Yo podría asistir a los servicios de la iglesia más regularmente y tener voz y voto y parte en sus asuntos y participar de la cena. 5. Yo podría dejar de hablar negativamente acerca de mi iglesia. 6. Yo podría ayudar en algún ministerio de la iglesia. 7. Yo podría ayudar en los quehaceres de la iglesia. Mire, entonces definitivamente la iglesia solo debe reconocer como miembros a aquellos que han creído en Jesús como Salvador y que han sido bautizados bíblicamente y que andan en comunión con Dios. Cuando un miembro se desordena, la iglesia tiene el deber de llamarle al arrepentimiento, amonestarle. Si se arrepiente, gloria al Señor, habrás ganado a tu hermano. Si no se arrepiente, ha de tomar acción disciplinaria. Ha de tomar acción disciplinaria. Ha de tomar acción disciplinaria. Si aún no hace caso de las acciones disciplinarias, con dolor la iglesia debe incluso llegar a prohibir la comunión de ese hermano. Eso es duro. Pero siempre con un espíritu de buscar la restauración y la aceptación cuando el individuo en cuestión se arrepiente. Entonces, ¿podemos hablar de que la iglesia la compone cualquier ser humano?
solamente los salvos. Y los salvos que se han bautizado para unirse a ella. La semana entrante, si el Señor nos lo permite y no viene antes, concluimos esta serie y vamos a estar estudiando. No concluimos todavía, nos faltan más. Vamos a estar hablando sobre la libertad de conciencia. Cómo cada creyente tiene libertad de conciencia. Un tema muy interesante, porque todas las persecuciones que han habido en el cristianismo, y los maltratos, y las muertes, por parte de católicos, de los protestantes, se debió a no respetar la libertad de conciencia. Así que, ya saben, vamos a orar y de esta manera quedamos despedidos. Oramos. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar en tu casa y estudiar tu palabra, la Biblia. Gracias porque tu consejo revelado en ella es eficaz. Permítenos ser una iglesia que en todas las cosas se acoge a tu voluntad y a tu designio. Una iglesia que vive en santidad como tú esperas de ella. Una iglesia cuyos miembros son el resultado de personas que han creído en Jesucristo y han sido bautizadas para añadirse y hacer las cosas tal y como tú las ordenas. Yo te ruego por aquellos que aún no han tomado estas decisiones en su vida, que tú les bendigas, que tú les acompañes y les abras el entendimiento para que decidan creer y aceptarte como Salvador, pero también bautizarse para ser parte de tu cuerpo, la Iglesia de Cristo. En Jesús rogamos estas cosas, Señor, rogando tu bendición también para aquellos que nos están siguiendo por el internet. Que tu gracia y bendición sea con nosotros, Señor. En Jesucristo. Amén. Señor les bendiga.